Dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te puedas revelar sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a poder avanzar, a no quedarnos detenidos, Señor, sino a seguir creciendo, Señor, y madurando en todas las cosas a las cuales tú nos llames, Padre. Habla a través de mi vida en este mensaje, Señor, que voy a compartir. Que sea tu palabra, Señor, la que esté en mi boca, Señor, y que pueda yo transmitirla a tu pueblo, Señor, a tus hijos amados, Señor, en esta tarde ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, mi hermano, yo tengo para ti un mensaje que le he titulado El propósito de la madurez. ¿Cuántos sabemos que tenemos que madurar día tras día? ¿Cuántos sabemos que tenemos que tener un crecimiento constante en el Señor? Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 15. Dice la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Crezcamos en qué? En todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué importante que el Señor nos ha dado un mandamiento, que podamos tú y yo seguir creciendo en el Señor. Yo no sé si tú te hayas preguntado en algún momento esta cuestión, pero yo quisiera preguntarte ahora, ¿cuánto tiene que crecer un cristiano? ¿Te has preguntado, te has dicho, bueno, Señor, ¿cuánto es lo que tengo que crecer? ¿Okay? Porque voy cada domingo a la iglesia. Es el curso más largo que he tenido, ¿verdad? Porque no concluye, no termina. ¿Cuánto más me falta? ¿Cuánto más tengo que orar? ¿Cuánto más tengo que leer la Biblia? ¿Cuánto más tengo que estar en comunión contigo? ¿En qué momento decimos, yo ya llegué al top de mi crecimiento? Ya crecí todo lo que tenía que crecer. Ahora sí, ya vamos a permanecer en este nivel. ¿En qué punto? También quisiera preguntarte, ¿estás de tu crecimiento? Tal vez eres un bebé en Cristo, tal vez eres un jovencito, tal vez eres una persona ya muy madura en el Señor, pero has llegado a ese tope que hablamos hace algunos momentos. Y la pregunta pues que tenemos que hacer también es: ¿debo de incrementar todavía más el nivel espiritual que tengo actualmente? ¿Lo debemos de incrementar o no? Bueno, muchos logran ver cambios drásticos en los inicios de su vida espiritual, pero luego se estacionan y dejan de suceder estos cambios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo creo que el crecimiento espiritual va muy ligado de la mano del crecimiento físico. Cuando un bebé nace, pues tiende a desarrollarse de una manera muy rápida, tiende a crecer continuamente, pues cada día vemos un crecimiento en peso, en estatura, va desarrollándose el niño. Al año pues tienes que, bueno, conforme va creciendo tienes que comprarle la ropita nueva, los zapatitos nuevos, porque ya los piecitos pues dejaron el tenis nuevo o la ropita nueva y ya le toca la siguiente porque está creciendo ágilmente. Bueno, así es también la vida cristiana. Cuando llegamos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, tenemos un crecimiento abrupto, se pudiera decir. ¿Por qué? Porque vemos que estamos haciendo mal muchas cosas y avanzamos, y el primer año yo creo que de nuestra vida cristiana es donde más crecemos, en los primeros 2 años, el primer tiempo. Pero luego llega un momento donde nos estacionamos, ¿verdad? Así sucede también en lo físico. Yo llegué a los 12, 13 años y ahí me estacioné durante un buen lapso de tiempo. Todavía pasé la prepa y a finales de que estaba en la prepa comencé a crecer. Yo me acuerdo que en la secundaria, en la prepa, bueno, en la prepa ya no hacíamos fila, pero era el más bajito de todos los del salón. En la secundaria era el primero de la fila, en la primaria pues de los primeros también, y ya en la prepa me empecé a desarrollar. Recuerdo que vi a un maestro hace poco que me daba clase en la preparatoria. Y lo saludo: ¿qué onda, maestro? ¿Cómo ha estado? ¿Cuánto tiempo de no verlo? Y las primeras palabras que él me dijo fueron: creciste, ¿verdad? Es como que se asustó de que hubiera crecido algo de lo chaparrito que estaba, pero
pues crecí, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos en ese lapsus en el cual ya batallamos en crecer, batallamos en extendernos. Llega un momento, inclusive para los hombres como a los 21 años, las mujeres a los 17, que ya no crecen para arriba, ¿verdad? Ya el crecimiento es para otro tipo de longitudes. Pero la verdad de las cosas es que pues tenemos que crecer en la vida espiritual, en la vida de Cristo. Muchos, déjame decirte que se desaniman porque ven interminable el proceso de transformación en sus vidas. Señor, pues ¿cuánto tiempo más tengo que estar viniendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar siendo capacitado? ¿Cuánto más, como decíamos, tengo que estar leyendo la Biblia? Ya la leí una vez, 2 veces, 3 veces completa, ¿verdad? Y como que decimos, bueno, pues ya me la sé toda, ya me sé todo lo que tú tengas que enseñarme. ¿Será que esto es así? En algún lugar escuché que nunca acabas la universidad de la vida cristiana. Nunca dejas de tomar clases, de oír conferencias, de tomar cursos, de hacer cambios y más cambios en la vida. ¿Hasta qué punto tenemos que seguir cambiando? Bueno, alguien dijo, si me siento bien como estoy, ¿para qué seguir avanzando en este proceso? Ya mejor aquí me estaciono. Bueno, yo quiero decirte el por qué es que tenemos que seguir avanzando en el camino del Señor. ¿Por qué es que tenemos que seguir buscándole a través de su palabra? ¿Por qué es que tenemos que seguir congregándonos cada uno de nosotros? Porque la vida que nosotros tenemos no nos alcanza para poder encontrar todos los tesoros que Dios tiene para nosotros. ¿Sí es así? No acabaríamos, los que más años vivieran, si tú vives 100 años, no acabarías de conocer todos los grandes tesoros que el Señor tiene preparados para ti. Déjame decirte que ya todo lo dejó estipulado el Señor. Déjame decirte que ya Dios lo ha diseñado todo de una manera perfecta. Ya tiene principios establecidos. Los que muchas veces no conocemos esos principios somos nosotros. Los que muchas veces no sabemos conducirnos en la vida somos nosotros. Los que tomamos decisiones incorrectas y necesitamos una revelación más profunda de la palabra del Señor somos nosotros. Por ejemplo, Isaac Newton ya existía la ley de la gravedad. Pero Isaac Newton la descubrió en una ocasión que cayó una manzana de un árbol y él se puso a hacer preguntas y analizar el por qué había caído, y ahí descubrió la ley de la gravedad. No es que ahí inició la ley de la gravedad ya estaba. Y el Señor ha establecido tantas leyes y tantos principios y nos ha dado tantas promesas y hay tantos tesoros escondidos en la palabra que tenemos que ir descubriéndolos día a día. Tenemos que ir desarrollándolos, tenemos que ir aplicándolos y de esta manera ir también creciendo y madurando en nuestra vida cristiana. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso número 9, dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a los que antes conoció, ¿quiénes son los que conoció el Señor? Pues nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Nos predestinó, ¿para qué? Para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de aquí ya son como Jesús? ¿A cuántos nos falta para llegar a ser como Jesús? ¿Cuántos queremos estar en el camino para ser transformados como Jesús? Bueno, pues cada uno de nosotros debe de anhelar hacerlo. Como te comento, el tiempo no nos alcanzaría para ser transformados por el Señor, pero sí tenemos que tener un crecimiento constante aquí en la tierra. Te voy a decir por qué. Porque esto nos va a ayudar a madurar. Porque la madurez, déjame decirte que nos va a ahorrar muchos problemas en la vida. Nos va a ahorrar de muchas situaciones en las cuales nosotros podemos caer y en las cuales podemos tropezar. Por ejemplo, si un muchacho no madura, pues ¿qué es lo que va a suceder? No va a poder tener un desarrollo normal y le va a afectar en el futuro. Cuando tenga que
enfrentar alguna situación, cuando tenga que casarse, cuando tenga que tener hijos. Imagínate una persona que llegue inmadura al matrimonio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sabías tú que la causa principal de los divorcios dicen que es el dinero? Pero no es el dinero, es la inmadurez que hay en la gente al no saber resolver los problemas que están enfrentando. Hay muchos que les da miedo madurar, que esa palabra pues como que no les agrada tanto. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito, en la secundaria, en mi época de adolescencia, yo decía, no, ¿para qué voy a madurar? Para ser como esos señores de 40 y tantos años que nada más sirven para trabajar y estar dándole de comer a su familia. Y bueno, pues así estamos ahorita, ¿verdad? En esa misma situación. Pero como que no alcanzamos a dimensionar muchas cosas de lo que es el crecimiento y el desarrollo de cada etapa de nuestra vida cuando somos inmaduros. Imagínate si yo hubiera crecido con ese grado de inmadurez. Déjame decirte que la inmadurez a mí me persiguió hasta los 25 años y me hubiera perseguido más si no es que conocí a Cristo en ese entonces. Y a través de conocer a Cristo mi vida fue transformada y empecé a crecer y empecé a madurar y empecé a actuar de una manera diferente a la cual yo lo hacía antes de esto. Decía mi papá, mi padre me decía que a tu edad, hijo, a los 25 años, dice, a tu edad yo ya estaba casado, ya tenía 2 hijos. Yo me casé hasta los 31, ¿verdad? Todavía tuve que madurar un poquito más, pero me decía, a tu edad yo ya estaba casado con hijos, ya tenía un trabajo, ya hacía esto, yo ya hacía otro. Yo todavía estaba ahí intentando cosas por no conocer al Señor y por actuar de una manera inmadura en mi vida. Algunos no quieren madurar. Yo he escuchado artistas, a gente ya de edad avanzada que dicen, no, yo no, ¿para qué madurar? Y el mismo pensamiento que yo tenía, y ves sus vidas con problemas en sus familiares, con problemas de divorcios, con problemas de un montón de situaciones que están enfrentando. El psicólogo Dan Killey le dio un nombre a esto. Él le llamó el síndrome de Peter Pan. Así le puso él, el síndrome de Peter Pan. El síndrome de la persona que nunca crece. ¿Y qué es lo que él describió a través de este síndrome que él vio? Él dijo que es una negación de la persona a aceptar las responsabilidades implícitas de la edad adulta y la imposibilidad de desarrollar roles como padre, como pareja, naturales en el ciclo de la vida. Bueno, dijo de esos roles y un etcétera, ¿verdad? Porque son muchos los roles que tenemos que tener, pero es una incapacidad de poder lograr eso, una incapacidad de poder alcanzar cada etapa de desarrollarla correctamente. Por eso vemos tantos problemas en la actualidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que también hay síndromes de Peter Pan cristianos. También hay gente que llegó a un nivel y que no quiere seguir creciendo, no quiere seguir madurando. Yo me acuerdo que yo les decía a mis padres, no, pues ya confórmense con que vaya a la iglesia, ¿verdad? Y hay veces que así está la gente, pues ya confórmate con que vaya a la iglesia, ¿verdad? Ya no me pidas más. Y no, el ir a la iglesia no nos da una madurez, al contrario, entramos en el proceso si hacemos lo que escuchamos, que el Señor nos habla ahí en ella. Así que para que no nos dé el síndrome del Peter Pan cristiano, tenemos que tener un crecimiento constante y ser cada día más como Cristo, para actuar como Él actuó, para hacer las cosas a las cuales Él nos quiere llevar a hacer. Las Escrituras nos hablan de 3 personajes que tuvieron un crecimiento desde que nacieron hasta que pudieron alcanzar la edad adulta, y nos habla del ciclo de vida que tuvieron. En lo particular, desde niños, en lo particular te voy a hablar de 3 de ellos. El primero es Samuel. Samuel tuvo un crecimiento, ¿ok? Ahí en el libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 26 dice la palabra: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de ¿quién? De Dios. ¿Y delante de quién más? Ok, entonces 3 cosas. Samuel crecía físicamente
y también era acepto delante de Dios y delante de la gente. Entonces tenemos que ver estas características, porque ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a ver a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice la palabra de él ahí en el libro de Lucas capítulo 1 en el verso número 80? Dice la escritura: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Quién lo hacía? Juan el Bautista. ¿Se fortalecía en qué? ¿En qué se fortalecía? En el espíritu. Ok. Y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista vino a la vida de unos padres que no habían tenido hijos. No habían tenido hijos. Y el Señor usó esas vidas para poder enviar la vida de Elizabeth y la vida de Zacarías, para enviar a Juan el Bautista. ¿Cuál era la encomienda de Juan el Bautista? La encomienda de Juan el Bautista era presentar al Hijo de Dios a la gente, a la tierra. Por eso le dijo su padre Zacarías, cuando le estaba profetizando, le dijo, bueno, no me acuerdo esas palabras, pero él lo estaba presentando y decía que iba a ir delante del Altísimo. Déjame te digo ahí en el libro, para no equivocarme, no traigo ese pasaje, pero es en el libro de Lucas, en el capítulo número 1, dice la palabra. Lucas capítulo 1, en el verso número, dice 59. A ver, 59. En el 60. Bueno, no lo tengo. Dice el último verso. En el verso 76. Le dijo, y tú, niño, le dijo su padre Zacarías, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué era lo que iba a hacer Juan el Bautista? Ir delante de la presencia del Señor para preparar el camino del Señor Jesucristo. Jesús lo llamó el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque iba a anunciar al Mesías en el tiempo en que éste iba a llegar. ¿Y qué tenía que hacer Juan el Bautista? Tenía que prepararse espiritualmente para esa encomienda tan grande. ¿Nos habrá dado Dios encomiendas también a cada uno de nosotros? Definitivamente. Nos tendremos que fortalecer espiritualmente para cumplir la labor que el Señor nos ha mandado, definitivamente. Y bueno, el tercer personaje que yo te quiero hablar, que también crecía, pues es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 52, dice la palabra: y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que vemos algunas características que se repiten en estos tres personajes, de los cuales las escrituras hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento del crecimiento que tenían cada uno de ellos y de las cosas que yo creo que tú y yo también estamos llamados a crecer y a desarrollar. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son estas cosas. Yo encontré 5 cosas. La primera que podemos ver que se relaciona en estos tres personajes es la estatura, el crecimiento que tenían que llegar a tener. Y no es que te vaya a decir que si no creces más de determinada medida, pues estás mal o estás en pecado. No, vamos a ver a qué se refiere, a qué me refiero con crecer en estatura. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 6. En el verso número 19, vamos a leer al 20, dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? ¿Cuántos de aquí sabemos que no somos de nosotros?
Los que hemos entregado nuestra vida al Señor, le pertenecemos a Él. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Verso número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Dice la palabra: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay veces que llevamos solamente el plano espiritual a hacer lo que Dios manda o a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, pero hay otro plano que es el plano físico, es el plano material, en el cual nosotros también debemos de rendir todo lo que somos a Él. La primera parte en la que tenemos que crecer es en la parte física. Ahora, ¿a qué me refiero con crecer en la parte física? Tenemos que tener una madurez en lo que nosotros hacemos para el cuerpo. No actuar como actuábamos, como por ejemplo cuando éramos niños. Cuando tú eras niño, ¿qué comías? ¿Qué te gustaba comer? A mí me gustaban los chicles. Yo me acuerdo que me iba a una tiendita de un señor ya de edad, que le compraba, le pedía dinero, como 20 pesos a mi tía o al que pudiera encontrarme ahí, a mis padres, y me iba y me traía una bolsa llena de chicles. Y uno tras otro me comía, ¿verdad? Tenía como unos 7, 8 años, y uno tras otro me acababa la bolsota en un ratito. Y por eso traigo todos los dientes picados, ¿verdad? Pero bueno, ya me los empasté, por si alguien tiene alguna duda. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa con nosotros cuando éramos niños, cuando éramos inmaduros? ¿Qué nos gustaba? Nos gustaban los dulces, nos gustaba el pastel, nos gustaba pues cualquier alimento que no fuera nutritivo en la mayoría de los casos. Las hamburguesas, los tacos, las pizzas, alimentos grasosos, alimentos salados, azucarados, el azucarita, no sé, tantos alimentos que nos gustaban. Ahora mi pregunta es: cuando crecemos, ¿se nos quita el gusto? No, ¿verdad? Tal vez algunos pues cambian su alimentación, pero pues no es que les desagrade la comida que comían antes. Ahora, el problema, ¿dónde viene a suceder? El problema es cuando no maduramos en nuestra mente para poder cortar los alimentos que a nosotros nos gustaban comer cuando estábamos pequeños. ¿Por qué? Porque si no maduramos, entonces nos vamos a enfrentar a problemas muy serios en nuestra salud. Vamos a poder enfrentar colesterol, vamos a poder vivir con diabetes, hipertensión, triglicéridos y todas las demás cuestiones que vienen crónico-degenerativas. Viene el cáncer, vienen tumores, vienen tantas cosas a causa de seguir un tipo de alimentación que va a dañar en nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser transformados, transformar nuestra mente y madurar. Y empezar a consumir los alimentos que no consumíamos porque no nos gustaban de chicos. Yo creo que ya cuando crecemos podemos entender que no comemos porque nos guste el alimento, sino por lo que necesitamos comer. La alimentación es toda una ciencia, porque necesitamos cierta cantidad de nutrientes y hay que tener un equilibrio para que pues nuestro cuerpo pueda funcionar de la manera correcta, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver este punto, que necesitamos madurar en la cuestión física. ¿Qué otro tipo de cosa también tenemos que madurar? Por ejemplo, en lo que tomamos o en lo que ingerimos, porque hay gente que pues tiene una cultura, ¿cómo le pudiéramos llamar? Europea, ¿verdad? ¿Cómo es la cultura europea? La cultura europea, pues la gente está acostumbrada a tomar vino con los alimentos. Cada alimento pues toman un digestivo que es el vino, y algunos de ellos se toman nada más una copa, muchos de ellos no se toman una copa, se toman más de una copa y llegan hasta emborracharse. Ahora, esto también es parte de la cultura en la iglesia. La gente de la iglesia consume alcohol allá en Europa. Nosotros en Latinoamérica nos hemos apropiado de una cultura en la cual no consumimos alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos experimentado que para poder tener una mejor vida cristiana, pues tienes que hacer
cosas a un lado. Y el alcohol es una de ellas. ¿Por qué te lo digo esto? Yo tomé la decisión de cortar con el alcohol en el momento en que vine a los pies de Cristo. Tuve que renunciar a vicios y un montón de cosas que me estaban dañando en mi vida. Yo no era de una copa nada más, yo era pues de seguirle y de meterme en problemas a causa de todo esto. Y en una ocasión recuerdo que me invitaron unas personas que eran cristianas. Me invitaron, eran conocidos míos a una cena en la cual pues iban a celebrar el cumpleaños de una de esas personas. Y bueno, pues fui con mi esposa y estuvimos en ese lugar. Y yo por lo regular no voy a lugares donde hay alcohol, porque no es que me tiente, ya no me tienta a mí nada de eso. Yo ya tengo más de 20 años o más, 25 años que dejé el alcohol, 20 años, perdón, que dejé el alcohol, pero ya no es una tentación para mí. Pero no me gusta estar tampoco en un ambiente donde hay alcohol, porque la gente cambia, la gente es distinta. Y me di cuenta de ello porque en ese lugar estaban también otros cristianos y estaban sirviendo alcohol. ¿Y cómo me di cuenta? Pues porque el que estaba al lado mío pues empezó a hablar bastante, ¿verdad? Yo lo conocía, esa persona de ya de años también, pero yo veía que se comportaba distinto. Y todavía no me daba cuenta que estaban ingiriendo alcohol. Y ya de repente empecé a verlo medio balbucear y dije, bueno, entonces aquí ya está algo mal, ¿no? Pero me di cuenta que esta persona empezó a hablar incoherencias, empezó a hablar cosas que no debía de hablar. Sus emociones se pasaron de la risa al llanto. Era una inestabilidad emocional en el corto espacio de tiempo que tuve a esta persona al lado mío mientras estábamos cenando ahí en ese lugar. Y yo me di cuenta de algo. Yo sé que un cristiano no es el mismo cristiano si toma o si no toma. No es lo mismo tu vida espiritual cuando tomas y cuando no tomas. ¿Por qué? Porque el tomar embrutece tu mente. La Biblia lo dice de esta manera: no veas el vino cuando rojea, porque al fin como áspid morderá. Entonces va a dañar tu vida. Alguno dirá, bueno, pues Jesús tomó y los discípulos pudieron llegar a tomar también. Bueno, ¿para qué te quieres meter tú en problemas serios tomando o haciendo algo que te va a llevar a apartarte de una relación perfecta con el Señor y de caminar con Él? Hay veces que torcemos todas las cosas para poder enderezar nuestro camino ya torcido a lo que la palabra dice, cuando el Señor nos llama a que nos apartemos de todas las cosas que produce la carne en cada una de nuestras vidas. Tenemos que caminar en la dirección del Señor. Mira, el quitarnos de vicios nos llevan a tener una mayor madurez. Nos llevan a tener un crecimiento también espiritual. Y yo lo he visto con la gente cristiana que toma alcohol y con la que no toma. El cristiano que toma alcohol es más emocional y es más dado a las cosas de la carne. Eso es algo natural. Cualquiera de nosotros va a tender hacia la carne cuando está embriagado o cuando está alcoholizado desde con una. Porque una persona es diferente ya desde con una, porque el alcohol desinhibe tus sentidos. Si imagínate una persona en sus 5 sentidos comete errores, ahora imagínate en sus 4 o en sus 3 sentidos, pues cuántos errores no vamos a caer en ello. Muy bien, la primera cosa es crecer en lo físico, y esto es aquí donde me refiero, la cuestión física, que tenemos que tener una madurez y un crecimiento. Lo segundo que yo encuentro es que se fortalecían en el espíritu. Ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 9, dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer cada uno de nosotros? En nuestro espíritu. Dice la palabra que Juan el Bautista crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Juan el Bautista se fortalecía en el espíritu. Ahora,
¿Cómo nos fortalecemos en el espíritu? Bueno, la mayoría de las veces nosotros nos fortalecemos en el espíritu a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de las adversidades, porque en cada una de ellas podemos dar un extra, fortalecernos y llegar a un nivel mayor de fortaleza. Mira lo que está diciéndole el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandato de parte de Dios. Ahora, ¿qué me estás diciendo el Señor? ¿Que me vaya a hacer pesas? ¿O qué tengo que hacer? ¿Ejercicio? ¿Qué tengo que hacer? No, es un fortalecimiento en nuestro espíritu, un fortalecimiento en nuestra vida entera. ¿Para qué? Para poder alcanzar las cosas que el Señor anhela y demanda de cada uno de nosotros. La fuerza viene de las luchas, de las batallas y de las dificultades que cada uno de nosotros enfrentamos. Por ejemplo, los deportistas chinos, bueno, muchos conocemos a ese equipo de los chinos que van a competir en las Olimpiadas y ganan grandes medallas. Le ganaron a los clavadistas mexicanos en alguna ocasión también medallas de oro que ellos pudieron haber ganado. ¿Y cómo es que estos deportistas chinos son tan buenos? Bueno, déjame decirte que ellos desarrollaron un sistema que la ex Unión Soviética tenía. Ellos, pues como sabes, son comunistas, los chinos y los de la URSS, ¿verdad? Y ellos, pues, de alguna manera tienen un control muy fuerte sobre la gente. ¿Y qué era lo que hacían? Los chinos se dieron cuenta que los rusos o los soviéticos tenían un equipo muy fuerte, ¿verdad? En muchas de las modalidades. Y ellos siguieron el ejemplo. ¿Y qué era lo que hacían? Que observaban a los niños que tenían cierto talento. Desde muy pequeños los observaban y a los padres les daban cierto capital, los subsidiaban para que pudieran trabajar sus hijos en las actividades que ellos les iban a poner. Se los llevaban a centros de entrenamiento y capacitaban a los niños y los hacían llorar, los hacían sufrir, los hacían padecer. ¿Para qué? Para que ellos fueran cada vez más rápidos, más fuertes, más veloces, más inteligentes. Trabajaban con la cuestión emocional, trabajaban con la cuestión física, trabajaban en todas las áreas y los retaban constantemente a poder dar más de lo que ellos podían dar. ¿Qué es lo que hizo esto? Pues lo que hizo fue dar un fruto, levantar a muchos de estos jóvenes para que pudieran ser los campeones que tenemos actualmente. Tú y yo enfrentamos muchas luchas y problemas fuertes día tras día en nuestra vida. Lo importante es no que vamos a enfrentar con esas batallas constantemente. Lo importante es cómo entramos a esas batallas. Porque tú puedes entrar derrotado o tú puedes ya entrar victorioso a enfrentar esas luchas o esas dificultades que tú puedas ver día tras día en tu vida. ¿Cómo es que nosotros llegamos? Llegamos temerosos, llegamos deprimidos, llegamos pues ya derrotados, diciendo no, pues es que esto es mucho para mí. No, es que yo no voy a poder hacer eso. No tengo la capacidad de poder hacerlo. No tengo la fuerza para poder hacerlo. ¿Será que Dios ha llamado a esa clase de personas a conquistar el reino? Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes, los violentos, dice la palabra. Los violentos son los que arrebatan el reino. Son los que aunque no puedan hacer las cosas, las intentan hasta que las logran. Son aquellos que entran a las luchas, a las dificultades con el poder de Dios para poder enfrentarlas y para poder salir adelante en cualquiera de esas situaciones. Pero hay veces que nuestra mentalidad no nos da para más y nos quedamos ahí derrotados, rendidos en el camino. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 en el verso 7. Dice la escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Es Él el que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder en todas las cosas que nosotros podemos enfrentar.
Y qué bueno que tú y yo podamos tener esa certeza en nuestra mente para poder entrar a la lucha y a las batallas tomados de la mano del Señor y diciendo: no importa el enemigo que venga en contra mía, yo voy a vencer y yo voy a alcanzar todo lo que el Señor tiene preparado para mí. Fortalécete en tu espíritu. La tercera cosa que yo puedo ver, la tercera característica que puedo encontrar en estos tres personajes, es que crecían en sabiduría. Así lo dice el Señor Jesucristo. Y crecían en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos allá al libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el verso número 10. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. No podemos quedarnos con el conocimiento que tenemos de Dios. Cada uno de los que estamos aquí conocemos a Dios de una manera. Algunos una manera pequeña, otros se ha revelado de una manera mayor. Pero no importa de qué manera le conoces, necesitamos conocerlo más. Necesitamos profundizar en su palabra. Necesitamos profundizar en todas las cosas a las cuales Él nos quiere llevar. No podemos quedarnos con lo que tenemos porque nos falta mucho. Aún los que creen conocer mucho a Dios por sus años en el Evangelio, Dios cada día va revelando cosas nuevas para nuestra vida. Y tenemos que estar atentos a todo lo que el Señor despeje de nuestra mente y nos revele. El libro de Hebreos habla de no quedarnos estacionados, sino de seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Ahí en el capítulo número 6, en el verso número 1, dice la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las bases de la doctrina de Cristo, que dice: vamos adelante a la perfección. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir conociendo de Dios, no echando otra vez del fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de otras características más que vienen ahí. Tenemos que tener un desarrollo en el conocimiento de Dios, ver qué es lo que Él tiene preparado para nosotros, entender que en cada una de las dificultades que podamos enfrentar, Él va a ayudarnos, Él va a llevarnos a sacar adelante esa situación y que vamos a tener que actuar con sabiduría en cada una de esas situaciones que estemos nosotros enfrentando. Qué bueno es que podamos tener ese entendimiento y podamos crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando actúa la sabiduría en nosotros? Cuando tomamos de la palabra los conceptos, los principios que ahí están establecidos y los hablamos. Por ejemplo, Jesús fue alguien que actuó con sabiduría. Aquí dice que crecía en estatura y en sabiduría, ¿ok? Ahora, ¿cómo pudo él desarrollar esa sabiduría? Yo creo que fue a través de la comunión con el Padre, a través de la comunión con el Señor. Algunos dirán: bueno, pues es que ya era el Hijo de Dios. Sí, pero él tuvo que aprender cosas aquí en la tierra. Dice la palabra: por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces el Señor aprendió a desarrollar cosas aquí en la tierra. ¿Para qué? Para enseñarnos desde el punto de vista humano que se podían lograr todas esas cosas y se podían alcanzar. Y el Señor fue lleno de sabiduría, una sabiduría que utilizó en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando llevaron delante de él a mujer adúltera. A ver, Jesús, ¿qué vas a hacer tú? Aquí la ley dice que la apedreemos. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices que hagamos? Ellos conocían el amor de Dios por los perdidos, pero querían que él dijera: pues apedréenla. O que faltara a la ley y dijera: no la apedreen, perdónenla. No, pero el Señor no les respondió conforme a lo que ellos pensaban, porque no eran sabios. Les respondió con la sabiduría celestial y les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y qué interesante es lo que sucedió, porque ellos querían venir a avergonzar al maestro, pero con la respuesta que él les dio, ellos salieron avergonzados uno a uno. En otra ocasión le llevaron una moneda: Señor, a ver, ¿a quién le tenemos que dar?
esta moneda, ¿verdad? Se la damos a los romanos. ¿Es lícito pagar impuestos? ¿Qué les dijo Jesús? Ellos querían que dijeran si es lícito o no es lícito. Si decía que si era lícito darle impuestos, pues el pueblo de Israel se le iba a echar encima porque no querían a los romanos. Si decía que no era lícito, pues entonces ellos le iban a decir a los romanos: mira lo que está haciendo Jesús, no quiere que paguemos impuestos, para que lo apresaran y lo mataran. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Respondió conforme a su sabiduría? No, conforme a la sabiduría de lo alto. ¿De quién es la cara que está ahí? Pues es de César. Ah, bueno, pues dale a César lo que es de César y a Dios dale lo que es de Dios. Se asombraban de la respuesta. Los mismos que venían a acusarlo se asombraban de las respuestas de sabiduría de parte de Dios. Siempre tenía una palabra de sabiduría para poder ser encaminado en el camino correcto. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, cuando le pedían razón de la autoridad con la cual él actuaba, siempre tenía una palabra de sabiduría para expresarle a toda esa gente. Y es esa sabiduría que el Señor quiere que podamos tener al buscar su rostro e ir día tras día en Él, a través de la oración y a través de su palabra. El Señor se quiere revelar en cada uno de nosotros. La cuarta cosa en la cual tenemos que crecer también de la misma manera es crecer en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios. Vamos al libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el verso número 10. Dice la palabra: para que andéis como es digno ¿de quién? Del Señor. Tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, aquí nos da varios puntos de cómo poder agradar a Dios o encontrar gracia. ¿Qué es hallar gracia delante de Dios? Por ejemplo, hay gente que le gustan los niños, hay gente que no le gustan los niños. Hay niños que pues le desagradan a algunas personas por su inmadurez, y hay otros niños que tienen mucha gracia. ¿Qué significa que tengan gracia? Que hacen cosas que agradan a la gente. Bueno, aquí el Señor nos está llamando a que hagamos cosas que le agradan a Él, que podamos tener esa gracia, que podamos crecer en la gracia para con Él. Ahora, ¿cómo encontramos la gracia de Dios? Lo primero que nos dice este pasaje es andando como es digno. Ahora, ¿cómo es una vida digna? Una vida digna es una vida que conoce la voluntad de Dios y que camina en ella. Si tú caminas en la voluntad de Dios, tú vas a caminar en una vida digna y vas a estar agradándole a Él. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en el trato con tu pareja, en tu relación con la gente, en la forma como les hablas a los demás, en la forma como te expresas, en la forma en la cual buscas a Dios también, en el tiempo que tú pasas con Él, tu forma de hablar, tu forma de actuar, lo que haces a solas. Porque muchas veces podemos engañar a Dios, a querer engañar a Dios, o querer engañar a la gente, levantando nuestras manos en la iglesia, pero cuando estamos a solas, donde nada más Dios nos ve, ahí como que no nos importa qué es lo que pueda suceder. Tenemos que agradarlo a Él en todo tiempo. Ahí es donde andamos como es digno del llamado que Dios nos dio. Dice también aquí que debemos de agradarle en todo. La Biblia nos dice textualmente lo que agrada a Dios. Dice la palabra en diversos pasajes. Por ejemplo, en uno de ellos dice: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? ¿Porque esto qué? Porque esto es agradable a Dios. Así lo dice la Escritura. Cosas que agradan a Dios: obedecer a los padres, los hijos. ¿Qué otro tipo de cosas también agrada a Dios? El libro de Hebreos dice que tenemos que hacer el bien y a poder ayudarnos mutuamente. Dice: de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, ya que esto agrada a Dios. También lo dice de esa manera. En el libro de Romanos 14 habla de que tenemos que caminar en justicia, y luego concluye diciendo: porque eso agrada a Dios. El ser justos, el caminar en justicia agrada a Dios. En el libro de Hechos dice la palabra que Él se agrada de los que le temen. Y qué bueno es que tú y yo podamos
caminar en cada uno de estos principios para crecer en la gracia para con Dios. El libro de Juan, en el capítulo 8:29, yo creo que de quien tenemos que encontrar esa gracia de la mejor manera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo estas palabras: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjate qué promesa tan grande tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros hacemos siempre lo que agrada a Dios, entonces Él nos va a enviar a hacer su voluntad, a cumplir su propósito, va a estar con nosotros y no nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque le agradamos, porque crecemos en gracia delante del Señor. Y bueno, ¿qué otra cosa nos dice aquí este pasaje? Que tenemos que llevar fruto. Primero, pues ¿qué fruto tenemos que llevar? Pues el fruto del Espíritu. Si tú no tienes el fruto del Espíritu, pues va a ser difícil que des otro fruto para Dios también agradable y bueno. Tenemos que ser perfeccionados en el fruto del Espíritu, y esto también nos lleva a crecer en gracia con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener el carácter de Él implantado en nosotros. Es cuando el Espíritu trabaja en nosotros y nos lleva a tener esa identidad con el Señor y a actuar de la manera en la cual Él actuó en la vida. Y después, cuando tenemos el fruto del Espíritu, entonces podemos llevar a otras cosas, al conocimiento, a otras personas al conocimiento del Señor, y a tener un fruto también transformando la tierra en la cual Él nos ha puesto. Y bueno, al último, creciendo en el conocimiento de Dios. Señor Jesucristo lo habló y dijo: este es el fin del hombre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Cuando nosotros conocemos al Señor día tras día, crecemos en gracia para con Él. Y por último, la quinta cosa que podemos ver en esta relación que tenemos en estos tres personajes que vimos, Samuel, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, crecían en gracia también para con los hombres. Vamos allá al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, en el verso número 12, dice la palabra: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Primero, que el Señor nos haga crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desarrollar nuestra vida. ¿En qué? ¿En qué tenemos que crecer? Pues en el amor, abundar en amor de unos para con otras personas. ¿Y para con quién? Para con los de la fe, para con los que no son de la fe, para con todas las personas que están alrededor nuestro. Como dice, también lo hacemos nosotros, aquellos que estaban en el liderazgo, para con el pueblo del Señor. Las relaciones personales, déjame te digo, la gracia para con los hombres no están excluidas en el crecimiento de la madurez que tú y yo debemos demostrar. Tú tienes que hacerte ciertas preguntas y decir, por ejemplo, ¿cómo era la forma en la cual yo me relacionaba con la gente antes de conocer a Cristo y ahora que conozco a Cristo? ¿He cambiado en mis relaciones? ¿He cambiado en los conflictos que yo enfrentaba? ¿Siguen de la misma manera mis conflictos? ¿No cambió absolutamente nada? ¿Sigo teniendo problemas, discusiones con la gente? ¿Ha cambiado para bien o inclusive ha cambiado para mal? Después de conocer a Cristo, ¿ha cambiado para mal la relación que yo tengo con la gente? Ahora, ¿nos ayudará la edad? ¿Nos dará mayor madurez? ¿O la edad nos afectará? ¿Verdad? Hay unos que dicen, no, ya está chochando, ¿verdad? Oye, ya está grande, hombre, no le hagas caso. ¿Nos afectará la edad? ¿Será que la falta de neuronas que se van consumiendo con los años afectan nuestras relaciones personales? Yo creo que cuando tenemos una identidad con Cristo, aún con la falta de neuronas, podemos ser sabios y entendidos en todo lo que Dios nos manda. Le preguntó en esta semana mi hijo
de que tiene 11 años a su primito que tiene 13 y va a cumplir 14, y le dijo esta pregunta, le dijo: oye, ¿y ya te sientes viejo? ¿Verdad? A los 14 años. ¿Y ya te sientes viejo? Y me sorprendió la respuesta de mi sobrino. Dice: no me siento más viejo, me siento más sabio. Decía ya con 14 años. Pues bueno, su respuesta me sorprendió, porque yo creo que así debe ser nuestra vida. A medida que vamos creciendo, ¿nos vamos haciendo más necios o nos vamos haciendo más sabios? ¿Nos vamos haciendo pues más conflictivos o nos vamos haciendo más pasivos en cuanto a las reacciones que nosotros tenemos? Tenemos que entender que el Señor nos llama a poder ser transformados, a poder tener cambios en nuestras vidas, a poder hallar gracia para con la vida de la gente que de alguna manera está alrededor nuestro. El libro de Proverbios, ahí en el capítulo 3, en el verso número 3, capítulo 3, verso número 3, habla algo interesante. Yo creo que tenemos que hallar gracia en vez de irla perdiendo día tras día. Amén. Y ahí es donde se va a ir reflejando el crecimiento y la madurez que cada uno de nosotros podamos tener como hijos de Dios. Dice la palabra: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego dice el verso número 4: ¿y qué va a suceder si la misericordia y la verdad están en ti? Que vas a hallar gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay veces que somos demasiado legalistas y tachamos con la verdad a la gente alrededor nuestro. No, hermano, es que yo pues me hice, he tenido muchos problemas desde que me convertí a Cristo, y es por la palabra del Señor. Bueno, ¿será por la palabra del Señor o es por la forma en la que nosotros expresamos la palabra del Señor? Porque ahí es donde entra la misericordia también. Por eso dice la palabra que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Tampoco se trata de pura misericordia. No, hombre, sí, no, Dios te ama. No, hombre, no pasa nada. No, tú sigue lo que estás haciendo. Mira, Dios ama a todos. Dios nos ama a todos, ¿verdad? Y tú puedes seguir caminando en la manera en la que lo estás haciendo y no va a haber ningún problema. ¿Será así también? Dice aquí que la buena opinión viene cuando caminamos en la verdad y transmitimos la verdad, pero la transmitimos con misericordia. La misma palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces tienes que poder hablarle a la gente sabiendo que tú puedes caer en la misma situación si te descuidas tantito. Tenemos que poder tener el entendimiento, la sabiduría, la madurez para ir creciendo, para tener una buena relación con la gente. La vida cristiana marca un constante desarrollo. A través de ella el Señor nos va a ir dando herramientas, y a medida que lo buscamos, el Señor se va a ir también manifestando en cada uno de nosotros. Si se detiene la relación con Dios, se detiene también nuestro crecimiento. No vamos a poder avanzar, sino que nos estancaremos e iremos retrocediendo paulatinamente. Sigamos avanzando hasta alcanzar lo prometido de parte del Señor. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que ir dando para no quedarnos estancados o para salir de ese estancamiento en el cual tú y yo podemos estar? Yo creo que hoy es tiempo de poder tomar la decisión de no quedarnos en ese lugar y de seguir avanzando. ¿Cuántos anhelamos tener un crecimiento? ¿Cuántos anhelamos que el Señor haga su obra en nosotros? Este mensaje es de crecimiento, pero no es de crecimiento eclesiástico, es de crecimiento personal. Porque cuando nosotros somos transformados, entonces el Señor nos va a utilizar para transformar la vida de los que están alrededor de nosotros. Cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, ¿cuánto necesitamos ser transformados por ti? ¿Cuánto necesitamos, Señor, ser llenos de tu gloria?
¿Cuántos necesitamos, Señor, ser más sabios? Tú dices en tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a ti y tú la vas a dar abundantemente. Oh Señor, cuánto anhelamos, Señor, crecer con madurez en nuestra vida y hallar gracia delante de ti en todas las cosas que nosotros hagamos, Señor. No nos dejes como estamos, Padre, sino que podamos seguir teniendo un crecimiento, Señor, en ti. Sigamos siendo transformados por medio tuyo hasta alcanzar todo lo que tú demandas para nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor, en tu verdad. Guíanos en tu propósito. Guíanos a caminar en madurez en todo lo que hagamos. Yo pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos. Mi vida misma, Señor, la presentamos, Señor, delante de tu presencia, para que tú trabajes en nosotros, Señor. Sabemos que tú resistes al soberbio, pero das gracia a los humildes, Señor. Aquellos que reconocen su condición, aquellos que saben lo que te han fallado, Señor. Aquellos que saben, Señor, lo incapaz que somos, Padre. Y hoy venimos, Señor, con humildad, Señor, queriendo ser transformados por medio tuyo, Señor, para poder crecer en tus pasos y en tus caminos, Señor, y en todo lo que tú nos lleves. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu y guíanos a caminar en todo lo que tú nos llames, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre. Viniste a